Mari Mari Compuché, hola amigos. Comenzamos la cuarta fase del curso de joyería mapuche. Hoy día haremos dos chaguay, que sería el metahue, que está acá, chaguay metahue, y haremos un pillán, el que está acá. ¿Ok? Este que está acá es el pillán, con la mano hacia arriba, eso representa la energía positiva. El metahue y la dualidad con las aves que tenemos acá arriba. También se han encontrado jarrones de estos en realidad, se llaman jarrones metahue. Hoy día partiremos, también voy a explicar los chaguares que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho el de la cuota de leche, el del amamantamiento, el de mujeres solteras o sin nombre, y también el mujer casada. Hemos hecho estos chaguayes hasta el momento y espero que les haya resultado el trabajo que están haciendo. Ahora vamos a empezar a marcar. Esto también se pueden hacer con lámina de 04. El pegote pegado arriba, como les expliqué anteriormente, pegado ahí. Y entraremos a marcarlo. Vamos a trabajar primero el chaguay el pillán traducido al castellano volcán, con la mano hacia arriba, y eso representa energía positiva. El lapicito está acá. Marcaremos en el pegote el chaguay. También esto lo hacen mucho en plata, en fundido, y queda muy hermoso. Marcar bien, pero no se le quede la mina. Ya. Bien marcadito, por cosa que no tenga problema. Cuando le quedan bien marcados, ustedes mismos van con el lapicito haciendo las correcciones del pillán o de cualquier otro chaguay. No se olviden, chaguay traducido al castellano, aros. Anda buscando la tijera, siempre se le pierde alguna herramienta a uno en la mesa. Cortamos donde vamos a calar. Comenzaremos el trabajo y, como le decía yo anteriormente, tienen que tener una velita. Si tienen cera de abeja es mucho mejor. Y esto se le basa para que digamos, al cortar se deslice más fácil, y también evita que se caliente la hoja de sierra. Empezamos con buena. Hay que tener buena energía para hacer un chaguay o cualquier pieza de la platería mapuche.
No solamente eso, también en lo que es telar, todo lo que sea artesanía mapuche, el mapuche le va a poner su buen espíritu. Y como les dije anteriormente, largo y seguro. Largo y seguro. Largo y seguro aquí no tiene mucha complicación este chaguay. Y va cortándolo a largo y recto, el marco recto. Siempre el marco recto. Recto. Aquí está una 21 de esquina, donde uno corta los 90 grados, ¿no? Y, como le dije anteriormente, varios serruchá y corta hacia el otro lado. No se olviden largo y con seguridad, porque si estamos seguros vamos a empezar a desarrollar cortito. Y eso hace que el metal quede picado y quede feo. Aunque se puede arreglar, pero le va a costar mucho más arreglarlo. Largo y seguro. Como les decía yo, esto es sin miedo, colóquenle su buena energía. Y sin temor, no tengan miedo. Algunos dirán que esto es difícil. Bueno, cuando uno comienza todo es difícil, pero cuando ya lo saben van a decir, oh, es fácil. ¿Cierto? Todo cuando comenzamos algo, no, es difícil. Tienen que colocarle mi weón y si les gusta con amor, mejor todavía. Colocarle amor a todo lo que hace uno, todas las cosas salen bien. Largo así con seguridad, siempre largo. Siempre largo. Y si se van para adentro, como les dije anteriormente, se le va un poco para adentro o para afuera, después eso se arregla con la lima. Y no se olviden que tenemos lima media caña y tenemos lima plana. Si es posible, las limas tienen que ser finas. Con seguridad. No se olviden, hay que colocarle Nehuen, hay que colocarle fuerza, hay que colocarle amor. Si no le colocamos amor a nuestro trabajo, va a salir feo. Nosotros, por intermedio de los chaguayos, entregamos energía. La energía positiva, por supuesto. Bueno, tomamos la lima. En este caso, como tiene algunas curvas, ya está cortado. Está cortado y tiene unas curvas. Aquí tenemos que darle lima media caña, que por un lado recto y por el otro lado es curvo. Media caña. Y como le digo yo, le dije anteriormente, tratar de usar lima que sean finas, que el vástago de la lima, o la parte bastar de la lima, que sea, no sea gruesa, que sea fina.
Si ustedes van pasando ahí, en un solo sentido, como dije anteriormente, como aquí se metió un poquito adentro, entonces aquí uno va arreglándolo con la lima. Y va pasando por todas las partes, y siempre, por todas partes a donde curva, media caña. Y siempre hacia adelante. Porque para adelante gasta, para atrás no gasta. Para adelante va a limar, para atrás no. Ahí vamos limando. Con fuerza. En los lugares que es difícil hay que hacerlo suave, porque en algunos lugares necesitamos limas más pequeñas. Siempre hacia adelante, no se olviden. Después le sacamos el pegote. El pegote acá lo sacamos, ¿ok? El pegote, me faltó acá, un segundito. Hay que tener un fierro. Este fierro del material de A105 que es blandito, hay que buscarse uno que sea duro, cosa cuando uno le pegue el martillazo no quede marcado en el metal. Cuando es muy blando en el metal de abajo va a quedar marcado. Un golpe y vamos a perforar donde hay el gancho del piñón. Ahí está listo. Siempre tiene que tener algo sólido, como un metal, le decimos. Este uno blando, trate de buscarse uno duro, más duro. Hay metales mucho más duros, como el T1, T2. El F22, hay muchos metales que son demasiado duros. Ahí donde pasó la brojita, hay que hacerle la lima. Y ahora nosotros echamos al lijado, como le dije la otra vez, que tenemos diferentes lijas. Yo siempre uso hoja como esta de ronero para lijar. Aquí las lijas tienen número, empezamos con la 1000. Después tenemos, esta es una 2500. Una 1500. Le damos a esta. Como les dije anteriormente, hay que cortarlo, si es posible, no con esto. Pero hoy día lo vamos a hacer porque no traje la otra tijera. Esta sería una lija 1500. ¿Por qué las marco? Porque hay algunas que traen los números muy chiquititos y después no están los números y no sé qué tipo de lija tenéis en las manos. Aunque con la textura uno se va dando cuenta de qué lija es. Con el tiempo uno va adquiriendo esa experiencia.
Y empezamos a lijar en un solo sentido. En un solo sentido, siempre en un solo sentido. En un solo sentido. Y si llegaran a tener una raya profunda, yo ocupo una lima una lija, disculpa, de 400 de madera, y es para sacar las rayas que son profundas. Pero rara vez que la ocupo, pero alguna vez se ocupa. De ahí uno va adquiriendo, con la experiencia adquiriendo cosas así como usar una lija más dura. No se olviden, se llama Pillán. Se llama Pillán, traducción castellano volcán. Volcán, traducción castellano. Después que le pasamos la lija 1000, yo le paso una 1500. Hay otra que también le voy a pasar 2000. Va a ir eliminando más rayitas hasta el final. Cuando ocupéis la 2500 ya es poca la raya que le queda. Ahora le ponemos, lijamos con una 2000. Y no se olviden, en un solo sentido el lijado, en un solo sentido, porque si usted la atraviesa, van a salir el rayo y después de nuevo hacerlo en un solo sentido, entonces pierde tiempo uno, siempre en un solo sentido. De aquí lo tenemos lijado por ambos lados. Tenéis que colocarle el gancho. Entonces ahora yo voy a explicar cómo colocar el gancho. ¿Okay? Y se hace con un alicate. El alambre que usamos es, como le dije anteriormente, es un alambre de alpaca de 0,8. Eso es para los ganchos de los chaguay. Yo les voy a explicar algo para que quizás tienen que saber en el fondo para poder colocar los aros. Aquí tiene el alambre 0,8 y toman como la otra vez he explicado, ahí en esa forma, y gira hasta llegar al tope del alambre acá, de este lado. Después la toma y la devuelve. La devuelve hacia afuera. Y ahí va a ver que queda un diámetro. Queda eso. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo, pero mirando, pongan de frente suyo pongan, digamos, lo que hicimos recién, este círculo. Después la tomamos así, en un sentido contrario al círculo, y hacemos lo mismo, doblamos hacia allá. Y quedaría eso. Ahí uno toma, corta, y la devuelve, el que es tan pequeño que a lo mejor capaz que usted no lo vea. Y lo devuelve. Y le va a quedar en un lado de esta forma y del lado otro, es decir, como un 8 girado. Como un 8 girado. ¿Ok? Tiene que quedar la pieza. Es así. ¿Ok?
Ya está. Esta usted la toma. La toma. Con un alicate pinza la toma. La abre para el lado. La abre para el lado. Yo sé que no se aprecia bien, pero se abre para el lado. Y esto lo toma usted y queda, lo mete, lo introduce en la perforación que le hicimos al chagüey. Y cuando la introduce, toma y vuelve al su estado original que teníamos y va apretando, acomodando aquí lo que es el ganchito que hicimos acá. Cuando queda un poquito girado, uno lo toma acá, porque tiene que quedar bien girado, digamos, el 8. Queda de esta forma. ¿Por qué lo hago así? Porque cuando usted se coloca en su pilún, en su oreja, el aro quede mirando hacia afuera. Si usted lo hace como 8, le va a quedar en este sentido. Mirado de esta forma. Y de esta forma queda mirando hacia el frente. Nosotros los mapuches quedan mirando hacia el frente, siempre quedan mirando en dirección de su cara. Ahora vamos a hacer el gancho. La oreja, como muy dañina, tengo que limar todo lo que son las puntas. Aquí limamos la punta bien limada. Se me sale un pelo. Limamos bien. Y esto hace que no nos rasguñe la oreja. Ahora tomamos de nuevo el alambre, ya, y vamos a hacer esta cosa. Vamos a girar el alambre en esta forma. Lo gira y tiene que quedar de esta forma. Okay. Después toma el alicate y lo coloca al medio, en la parte como prensa que tiene este alicate, lo coloca ahí y lo gira así. Después lo toma en esta punta y lo va girando y tiene que quedar de esta forma. Después, cuando tiene esta forma, toma algo redondo, lo toma y se lo lleva ahí. Y llega, lo va girando, sujetando la otra parte, siempre sujetando la otra parte, y lo engancha. Y le va a quedar así. A lo mejor no lo entendieron, después lo voy a volver a hacer. Y toma el mismo alicate y se da la parte de la prensa. Se lo coloca ahí y empieza a moverlo y tiene un gancho de algo. Tiene un gancho de algo. Ahora, esta parte es la que se introduce en el pilún, en la oreja, en la perforación del pilún. Entonces también hay que limarlo muy bien porque esta parte va a pasar por la perforación del pilún, de la oreja. Bien limado. Hacia adelante siempre. Que quede como redondito. Uno va haciendo esto si tiene alguna rebarba que le va a cortar la oreja. Después toma de nuevo el chaguay, el aro, lo toma y abre hacia el lado, lo abre hacia el lado y introduce el orificio en lo que abrió y lo devuelve. Ya ahí tiene el chaguay. Sería esto, porque esta se le quedaría en esto. Así. Entonces lo aprecian bien. Se llama pillar, traducción al castellano volcán. Cuando está con la mano hacia arriba representa energía positiva, con las manos hacia abajo la negativa. ¿Estamos listos con este bar de chaguay? Ok. Vamos a echar ahora al chaguay Mitahue.
que es el que está acá. Este ya está hecho. Acá tengo la plantilla, que es este que está acá, Shawai Metaway. Ok, vamos a cortarlo. Se ve un lápiz. Ya, ahora lo marcaremos. Bueno, vamos a marcar este Shawai que se llama Shawai Metaway. Lo vamos a marcar. Shawai Metaway a lo de pato. Esto representa la dualidad. Cuando usted vea a ver la pradería mapuche, eso representa la dualidad. Lo vamos a marcar. Marcado. Ya, aquí está marcado. Cortamos el metal acá. Dejamos acá y cortamos. Bien apretado. Tomamos, lo acomodamos y empezamos a cortar. Bien firme el calado. Cuando uno toma la habilidad ya de calar, anda súper rápido. No se olviden no hacer estos cortes cortitos porque se le va a quitar el metal, después se va a ver feo o va a costar mucho más trabajo de repararlo. Lo otro, siempre corte donde tiene el artillero, en la parte donde termina el corte que tiene acá, porque ahí tiene mucho más firmeza. Normalmente los joyeros trabajan con uno más grueso, un artillero más grueso, pero uno hace cosas más fáciles. Rápido, con amor haga las cosas, con buen neguen, bien seguro, largo, siempre debe ser largo y un arco recto. Vaya cortando tranquilo, con seguridad. Siempre uno, cuando empieza todo es difícil, pero después es fácil. Y hágalo con buena fuerza. Buena fuerza y con seguridad. Muchas veces queremos que todas las cosas nos salgan al tiro bien, pero cuando uno está comenzando no es así la realidad. Así que con paciencia se van logrando las cosas. Ahí ya lo tenemos cortado.
lo tenemos conectado. Y ahora lo perforamos. El martillo, acá está. Vamos a resolver esto. Lo echamos y normalmente tengo una tabla más ancha para no picarle las mesas cuando tiene mesa. Yo estoy usando una broca de 1,5 porque es más fino, pero cuando para trabajo fino tiene que tener una broca más fina. Siempre guardar la broca hacia adentro para que no se le quede. Y ahora vamos a perforar la parte interior del chaguay. Inferior del chaguay y empezamos a cortar, no se olvide, recto el marco y tenemos cortes largos, largos los cortes y con legüen, con fuerza. Ahí cortamos y pasamos lima. Aquí tenemos que usar las dos limas, la de media caña y la recta. Siempre hacia adelante el limado. Si hay alguna imperfección, empiece a simularlo con la lima. Siempre adelante, siempre adelante. Con fuerza. Y siempre con amor. Con media caña hacia adelante. Siempre hacia adelante. Esta parte hay que tener cuidado con pincharse con la lima. Ahí lo tenemos. Sacamos el pegote y empezamos a lijar. O sea, a lijar, disculpen. A lijar. Dijimos que empezamos con una lija número 1000. Por la textura uno va sabiendo cuál es la lija. Esta está un poco usada, yo creo que la vamos a usar la última vez y después la cambiamos por una nueva, porque ya cuando tiene mucho uso no va a cumplir su objetivo. Y rápido hacia adelante.
un solo sentido. Ya, ya esta vista ya no está cumpliendo la función, entonces uno tiene que ya empezar a pensarla en cambiarla. Ya lo cambiamos a la 1500. 1500. Por 2500. Y ahí estaríamos con el lijado. Se me queda el lombrito por acá para explicarle de nuevo cómo se hacen los ganchos. Como les dije en el otro aro, que fue el pillar, siempre hay que limar las puntas de lo que uno va a hacer. De lo que uno va a hacer. Para que no le vaya a romper el pilún, la oreja a la mujer que se lo vaya a colocar. Ya como les expliqué anteriormente, aquí tenemos que dar una media vuelta ahí. Tiene que quedar de esa forma este medio círculo, para poder, ahí se engancha, digamos, lo que va a ser el gancho del aro. Después toma la prensa y queda mirando usted en esta forma. Usa la prensa que está ahí, que tiene el alicate, y algunas que no la tienen, pueden usar otro tipo de alicate, y dobla hacia adentro. Y le va a quedar de esta forma. Después se va a la esquina y gira y tiene que quedar de esta forma, ¿ok? Después cuando esté lista esta parte del trabajo, toma una madera, puede ser un lápiz, y con su dedo presiona la parte donde está doblado ya. Y va girando el alambre y lo introduce en la vueltecita que está anteriormente. Y le va a quedar así el gancho. Cuando tiene algún deforme, usted lo va acomodando. Ahí. Y después lo toma acá. Y le va a quedar así el gancho. ¿Ok? De esta forma. Igual hay que limar. Esta punta esta es la que va en la perforación de la oreja. Y tiene que estar bien limada para que no le vaya a destruir la oreja, una herida. Y eso produce mucho sangramiento. Así que tener cuidado con eso. Después el 8 girado. El 8 girado. Igual lo toma ahí, en la punta, va girando y que toque acá el alambre de este lado. Después lo vuelve a introducir y gira hacia esto. Ahí. Y le va a caer una parte del 8 invertido. O girado, digamos, no invertido, girado. Después lo vuelve a tomar ahí y hace lo mismo. Gira el alicate y le va a quedar de esta forma. Y aquí usted introduce el alicate y lo corta. Después va, no sé si se aprecia bien, no queda, digamos, centrado como 8 y devuelve el alambre para que le quede de esta forma. Como un 8 girado. Queda así. Ahora tomamos esto, abrimos hacia el lado este 8 y lo introducimos en el orificio de la parte de arriba del aro. Y el aro va a quedar mirando de frente. Siempre va a quedar mirando de frente. Después abrimos la otra parte, la parte de arriba, la abrimos hacia afuera. Y colocamos un gancho. El gancho ahí. Y apretamos y lo va a quedar
Ahí está el Chaguay. Ahora, ¿cómo quedan estos? De esta forma. La parte que tiene el Chaguay, el Metahue, tiene acá un trabajo abajo. Y ese lo vamos a enseñar en la próxima clase probablemente. Y ahí van a ver solamente herramientas hechas por uno. Porque no ven alguna herramienta para este tipo de trabajo. Bueno, ahora nos encontraremos en la próxima clase. Y esta clase se ve por fase 2, Hualpén Cultura, y por YouTube se va a ver en Centro Cultural Municipal de Hualpén. Ahí pueden ver esta clase, y yo me despido y que pasen un lindo fin de semana y a cuidarse. Chao amigos, que les vaya súper lindo y hagan las cosas con corazón.